Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les preparo este video porque veo que no utilizan mucho libros o material en papel, así que están más habituados a usar las pantallas. Así que vamos a probar haciendo este resumen, un repaso de lo que ya vimos y tengan en cuenta que es un repaso. Acá no solamente con escuchar este video va a ser del todo suficiente para entender el tema de los atributos de la persona. Así que vamos directamente con recordar que habíamos hablado que atributos es en estas cuestiones que tienen la característica de ser necesaria, porque todas las personas van a gozar de esa característica, son absolutas porque son aquellas características que vamos a tener frente a toda la sociedad, contra todos, y los principios que hablamos cuando nos referimos a atributos de las personas, también decimos que están fuera del comercio, porque no están a la disposición de la venta o la compra de estos atributos. Por eso decimos también que son inalienables, o sea, vienen con la misma existencia de la persona, es decir, recuerdan que hablamos que la persona existe desde la concepción, entonces desde ese momento, incluso antes de nacer, ya tenemos ciertos derechos y por el solo hecho de existir vamos a tener estos atributos, como son capacidad, nombre, estado y domicilio. Respecto a la capacidad, entonces decimos que habíamos visto en clase que tenemos la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, la que antes conocíamos como capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la que goza toda persona en esa aptitud de ser titular de derechos y de deberes jurídicos también. La capacidad de ejercicio es en la que la persona humana puede llevar adelante esos derechos de los cuales es titulares y los puede llevar o ejercer por sí misma, salvo con algunas limitaciones. Es decir, puede que esté esta limitación en todos los actos en forma absoluta o que sea relativa para determinadas actividades o actos jurídicos. En esto vamos a entrar a tomar como una primera marca de referencia en la que vamos a separar a las personas menores de edad, que son aquellas que no han cumplido los 18 años, y estas son las que van a encontrar una limitación en esa capacidad de ejercicio. Podrán ser capaces de derecho, pero no van a tener la capacidad para ejercitarlos. Por supuesto que las personas por nacer, aquellas que todavía no se han separado del vientre materno, no cuentan, menos aún, con la posibilidad de ejercer ningún tipo de derecho. En este caso ellos son los que son incapaces absolutos. Respecto de los menores de 18 vamos a encontrar que, como lo que dice el nuevo código y habla con esta idea de la capacidad progresiva, va a establecer cada vez menos limitaciones en la medida que se va aproximando a los 18 años de edad. Otro caso de incapacidad que no tiene la capacidad de ejercicio, porque en realidad hasta incluso la palabra incapacidad sale un poco en el uso, sino que hablamos de las limitaciones, van a ser aquellas que declare el juez en una sentencia. Y en esa sentencia va a tener que detallar para qué actos lo considera que está limitado, incluso deberá ahondar en ese proceso que va a tener que hacer de establecer e investigar para qué actos puede realizarlos y no como era en el código anterior que digamos a una persona se la declaraba incapaz y no se hacía esa tarea de investigar si en algún caso podría haber hecho algún tipo de actos jurídicos, por supuesto, de menor entidad o de una cuestión más sencilla. Esto hoy ya es una obligación, incluso cada 3 años los jueces deberían revisar esa sentencia que han dictado de limitaciones para ver si no han logrado, en el caso de estas personas, adquirir alguna habilidad nueva para dejar de tenerlas limitadas en ese sentido. Entonces, quienes no han cumplido 18 años, volvemos a ese punto, son menores de edad
y vamos a distinguir aquellos que son menores de 13, que van a tener también una limitación importante para muchos actos para llevar adelante la capacidad de ejercicio, y aquellos que ya tienen 13 años a 16, y luego en otro segmento de 16 a 18. Y aquí está lo que hablamos de esta cuestión de la capacidad progresiva. Es decir, abandonamos un poquito lo que parecía en el Código Viejo una ficción de que hasta los 17 años una persona prácticamente podía realizar muy pocos actos y adquiría la capacidad plena en el día inmediato que cumplía sus 18 años. Hoy existe el ejercicio de derechos consagrados en el Código Civil y Comercial Nuevo, que le va a dar importancia teniendo en cuenta esto, el grado de madurez que va adquiriendo. Entonces va a establecer ciertas situaciones en las cuales puede un menor de 13 años llevarlas adelante. No nos debemos olvidar que, si bien ya estaba consagrado con anterioridad al nuevo código, la posibilidad de los menores de edad siempre está presente en la posibilidad de ser oídos en todo asunto que se trate o ventile judicialmente respecto de ellos, digamos, que los involucre. Pero en la novedad que trae el código nos habla que se presume que quienes tienen entre 13 y 16 años van a tener esta capacidad de ejercicio para decidir cuestiones que tienen que ver con tratamientos que no sean, por supuesto, invasivos. Es decir, en la medida que el tratamiento no es invasivo ni compromete gravemente su estado de salud, puede ser tenida en cuenta la propuesta o la intención que tenga esta persona o estos adolescentes. En cambio, distingue que si se trata de tratamientos que sí son invasivos, bueno, va a requerir un poco más de edad para entender que de esta manera tiene un grado de madurez suficiente para eso, y si tiene más de 16 años podrá dar su opinión en cuestiones que comprometan el estado de salud o represente un riesgo para su vida. Entonces ellos van a poder prestar el consentimiento siempre, incluso con la asistencia de sus padres, pero va a tener ya una importancia respecto de lo que ellos opinen. Si hubiese una contraposición incluso, es decir, si los padres opinaran de que no quieren llevar adelante una cirugía que pueda representar algún riesgo en la intervención y el adolescente sí desea realizarla y practicarla, bueno, estos conflictos obviamente que van a tener que tener en cuenta una resolución en miras de lo que se conoce como el interés superior del niño o niña o adolescente. Por supuesto que siempre apoyado con un rigor científico, y para eso va a estar incidiendo también la opinión del profesional de la salud. Pero tengamos en cuenta que ya a partir de los 16 años a los adolescentes los vamos a estar considerando como un adulto, y para todas las decisiones que tienen que ver con el cuidado de su propio cuerpo. Entonces, tenemos allí la capacidad, la evolución, cómo evoluciona ese grado de madurez y la capacidad progresiva que le va dando el Código Civil y Comercial. Y tenemos otra figura que ya ustedes mismos lo plantearon en la clase, hicieron esa pregunta: ¿qué pasaba con la emancipación? Existe la emancipación, puede, antes que cumpla los 18 años, una persona ser emancipada y tener la capacidad, o sea, ser considerado como una persona plenamente capaz, porque una vez incluso otorgada la emancipación, esta no se revierte. Así que no se pierde una vez otorgada la decisión que se toma, y tiene solamente la limitación de no van a poder aprobar lo que les había contado, aprobar las cuentas de rendición que hagan las personas que son tutores o respecto de los bienes que reciban en donación,
porque se los considera que fueron recibidos a título gratuito, entonces le va a poner una limitación para disponer libremente hasta que tengan 18 años. Distinto es con respecto a todo lo que ellos adquieran, digamos, desde los 16 años emancipado y que sea fruto de su actividad o su trabajo, pueden disponer libremente. Tampoco van a poder realizar en este periodo, afianzar obligaciones, que es lo que se llama como comúnmente en la calle las garantías. No van a poder dar garantías, no van a poder ser garantes, que es lo que en el código se habla de no pueden afianzar obligaciones. Hasta acá lo que estamos viendo entonces capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, y pueden llegar a ver ustedes un poco más, profundizándolo, hasta dónde llegan las restricciones o limitaciones en casos excepcionales, pero digamos, lo central del atributo de la persona está contenido en ese punto. Vamos a pasar a otro de los atributos. Bueno, el otro atributo es el nombre, y recordarán que hablábamos que funciona también como un derecho-deber, es decir, es mi derecho a ser identificado y reconocido con un nombre, y a su vez constituye un deber en el caso de que alguien requiera que yo me identifique. Todas las personas gozamos de este atributo, como decíamos al principio, son necesarios, es decir, nadie deja de tener un nombre, ni aún en un caso supuesto donde encontráramos o diéramos con una situación de una persona abandonada. En última instancia, si no están los padres o los representantes legales para designarle el nombre o elegirle el nombre a la persona, el registro como última instancia va a decidir sobre un nombre o un apellido común o que designe, para que de esta manera, en definitiva, no carezca de este atributo. Lo va a tener sí o sí. Bien. En caso de que hablamos de una situación normal, los padres van a elegir identificar en el nombre. Cuando hablamos del atributo del nombre, estamos haciendo una mirada genérica, y en forma específica vamos a hablar del primer nombre como el prenombre y el apellido por otro lado, pero hablamos de ambos como atributo. En la parte del derecho hablamos del nombre incluyendo los dos. Respecto de el prenombre, la ley nos aclara que no se pueden usar más de 3 nombres, que no puede haber nombres extravagantes y ridículos, que no puede haber el mismo nombre de un hermano vivo, y que no puede haber apellidos como nombre. Seguramente de cada una de estas situaciones que yo les he estado diciendo, ustedes ya imaginan o conocen alguna situación que no comprende o no respeta estas reglas. Es decir, pueden conocer a alguien que tenga 4 nombres, quizás conocen algún nombre que es a la vez un apellido, pero digamos, más allá de esta particularidad, esto es lo que rige y debe respetarse al momento de la elección. Puede pasar que la autoridad que ejerce la competencia del registro civil y capacidad de las personas le mencione a una persona que debe elegir otro porque no respeta alguna de estas características. Entonces, una particularidad nueva que incorpora nuestro Código Civil y Comercial es que pueden inscribirse ahora los nombres aborígenes o aquellos que derivan de los vocablos aborígenes. Y en cuanto a los apellidos, nos va a decir que se pueden usar la fórmula de un solo apellido o de ambos apellidos de los padres, en lo que hablamos de una integración compuesta, y esta integración puede estar en distinto orden. Puede ser el apellido materno primero y luego el paterno, o viceversa, o incluso prevé el código que si no hay un acuerdo entre los padres del orden a poner
respecto del apellido, se puede llegar a sortear. Lo que sí me va a decir es que esta situación solamente se va a plantear en el primer hijo que tenga ese matrimonio. Para los siguientes van a tener que respetar ya el orden establecido. No podrían hipotéticamente decir, bueno, para el hijo más grande van a ponerle una fórmula del apellido de la madre primero y luego del padre. Total, en el siguiente hijo lo van a invertir. No, en esto han querido como que identifique al núcleo familiar y que los hermanos tengan la misma composición de apellido. Para el caso de que los que tienen un solo apellido, la ley también les prevé que a partir de los 18 años, dijimos que es cuando ustedes tienen capacidad de ejercicio, puedan llegarse al registro civil y capacidad de las personas y agregarse el apellido del otro progenitor para tener esta fórmula de integración compuesta. Esto no es una modificación porque lo que está haciendo es incorporar el otro apellido. En la particularidad que vemos en el nombre es que una de las características que tiene es la inmutabilidad. Es decir, que una vez que yo tengo un nombre no lo puedo ir variando o alternando deliberadamente como a mí me parezca. El nombre va a tener el carácter de perpetuo. Lo que tampoco deja de establecer es que puede llegar a cambiarse excepcionalmente si hay una situación, por un lado, de cambio de género, y otra si surgiera alguna complicación por el uso de ese nombre porque generara algún tipo de afectación en la persona por razones que van a ser miradas en función de la persona que requiere el cambio. Es decir, yo tengo un nombre que da lugar a que las personas se burlen o da a una situación un tanto ridícula, bueno, podría excepcionalmente hacerse el trámite para que se me habilite al cambio del nombre si existen esos motivos suficientes para generar ese cambio. De lo contrario, el nombre va a ser algo que va a perdurar por siempre. Un punto un tanto complementario a esta cuestión puede suceder que a veces, por una cuestión de inscripción, incluso en el curso tenemos ya un alumno que lo había planteado, que tiene un apellido que combina con varias consonantes, entonces está mal escrito con respecto a sus abuelos. Bueno, si quisieran pueden hacer el trámite de rectificar. Esto no es considerado un cambio de nombre porque lo que está haciendo es tratar de respetar el origen que tiene ese apellido o la forma en la que estaba escrito, y es una cuestión administrativa. Tendrá que demostrar que los antecedentes los ascendientes son escritos de determinada forma y no se respetó por un error o lo que fuera. Entonces puede hacer la rectificación del acta de nacimiento o cualquier otra acta que haya tenido ese error en el uso del apellido. De todas maneras, como digo, no es una modificación. Vamos entonces a ver ahora, vimos sintéticamente lo que es nombre, vamos a ver ahora lo que corresponde a domicilio. Bueno, en cuanto al domicilio, vamos a hacer mucho más sintético todavía. Vamos a retomar lo que vimos en clase, creo que en eso quedó menos duda. Domicilio real, el domicilio legal, el domicilio especial, qué hacemos cuando hay un domicilio ignorado y lo que se le conoce como domicilio de origen. En el domicilio real vimos que es donde uno reside, es el lugar donde la persona tiene la residencia habitual. Ahora, les había explicado que el análisis del domicilio real tiene un componente objetivo y uno subjetivo, porque parte de una cuestión objetiva como es la residencia y un elemento subjetivo que es donde la persona tiene voluntad también para identificar su residencia habitual. ¿Dónde va a quedar expresado? Evidentemente, la persona con 18 años que tenga capacidad de ejercicio
lo va a fijar y lo va a plasmar hoy en la práctica en el documento nacional de identidad. Cada vez que quieran cambiar el DNI van a estar diciendo cuál es su domicilio real, y cada vez que cambien el domicilio real van a estar modificando la tarjeta o el DNI que usamos actualmente. En cuanto al domicilio legal, es aquel donde ya despejamos esta cuestión de la elección de la persona, y incluso si aquellos que ya tienen capacidad para elegir, sino que hablamos de los casos donde la ley va a presumir que una persona está, independientemente de que no corresponda necesariamente, pero va a tomar como parámetro que toma como cierto, presume de esa manera, que una persona vive en el domicilio. En el caso de un funcionario, donde en su despacho es un domicilio válido para, por ejemplo, notificarle alguna intimación o algún acto que tenga que practicar. Y en el caso de las personas que no tienen todavía capacidad, es decir, menores de 18 años, la ley establece que el domicilio legal presume que tienen un domicilio, y ese domicilio tiene características de legal, que es el domicilio de sus progenitores, o al menos de sus representantes, con quien tenga el cuidado personal, o en caso de tutores, en el domicilio de estos. En el supuesto de los domicilios especiales, estamos hablando de donde en cada acto particular que yo realizo fijo un domicilio. Digo, para los actos que practico en Ciudad de Córdoba, si me piden domicilio especial a los fines de hacer más práctica la notificación, usualmente piden un domicilio del lugar donde estoy realizando la actividad. Entonces, si yo di un domicilio totalmente distinto y distante de donde yo tengo mi domicilio real, es solamente a los fines de ese acto y es especialmente para eso. Es algo que también sucede en los procesos judiciales. Se constituye un domicilio especial de característica procesal. Algunos hacen esa distinción como que fuese uno más, pero no deja de ser un domicilio especial, un domicilio procesal para ese juicio. Y para cada uno de esos actos podría fijar uno distinto. En cada caso puedo llegar a tener la intención de que sea determinado domicilio porque me brinda la confianza o por lo que fuera, o a veces por un radio que me establecen que debe estar dentro de un determinado cantidad de cuadra o zona. Entonces puedo estar fijando distintos domicilios especiales. Para tener en cuenta, hace unos años se modificó el Código Civil y Comercial en cuanto a incorporar el domicilio electrónico. También lo vimos en la clase. Y es válido los domicilios especiales que sean de esta característica como domicilios electrónicos. Un ejemplo que suelo dar es el de los que se ponen en el formulario del 08 para transferencia de automotor, que incluso tengo en este canal un video que hace alguna mención de eso. Se los voy a dejar en una tarjeta para vincularlo. Ese es un acto jurídico que hace nada menos que la transferencia de un vehículo de un titular a otro. Entonces esa venta tiene mencionada en el formulario entre los datos que pide un domicilio electrónico. Así que cualquier notificación vinculada a esa negociación constituye un domicilio especial, podría ser tenido como ejemplo, y serían válidas las notificaciones que se cursen a ese correo electrónico. Con lo cual a veces también decimos mucho cuidado con los domicilios electrónicos que se ponen, no son así ligeramente, porque uno, si los cambió o perdió el acceso, debería tener el recaudo de comunicar a la parte que contrató o en el negocio que se haya realizado, que cada día es más frecuente poner el domicilio electrónico, uno estar atento que si hay un cambio de ese domicilio también es importante notificarle a la otra parte. De lo contrario, me puede estar notificando válidamente y yo no tener conocimiento de lo que me están avisando.
Decimos también en clase que las administraciones públicas, incluso como AFIP, buscan verificar el domicilio. Si el domicilio que las partes designan no prospera o no llega a destino y es rechazado, empieza a cobrar importancia esta figura que en el código parece deslúcida, que es el domicilio ignorado. Cuando se desconoce un domicilio, la administración pública puede recurrir al último conocido. Incluso nosotros, como decimos, los atributos son necesarios, todos gozamos de estos atributos, así que en última instancia, hasta cualquiera de nosotros tiene domicilio, el domicilio de origen, que es el que tenían nuestros padres al momento de nuestro nacimiento. Muchas veces los domicilios constituyen la importancia que tiene, que definen no solamente el lugar donde me van a estar avisando a mí para alguna comunicación, sino que también pueden llegar a definir qué juez o qué justicia o qué jurisdicción de la justicia va a resultar competente. Así que por distintas razones es uno de los atributos que tienen una trascendencia importante. En el último caso queda el atributo del Estado, y en el Estado hablamos del Estado civil. Si bien viene en algún retroceso en su uso el matrimonio, en el Estado civil las personas pueden tener como Estado civil soltero, casado, divorciados o viudo. Eso creo que no representó ninguna duda, o si tienen alguna pregunta al respecto lo podemos ver tranquilamente en la clase. Espero que les sea útil, me dirán ustedes si avanzamos en otro caso, en otro tema, y espero que de esta manera, bueno, tengan la posibilidad de tener al menos estas como ideas básicas, la base, y que por supuesto ustedes, como siempre les digo, el conocimiento no se agota ni en un apunte ni en un resumen, pueden encontrar muchísimo más, porque cada uno de estos temas genera en los casos concretos muchas casuísticas, o se nota mucho más en esos casos la importancia y el alcance de cada uno de estos temas. Nos vemos en otro video o en clase.